Bueno, profesor, ante todo me presento. Mi nombre es James Junior Núñez Bravo. Soy un estudiante de la Facultad de Medicina Humana y reciba un cordial saludo de mi parte. En el día de hoy voy a exponer sobre la ortografía literal en el uso de las mayúsculas. Primero voy a mencionar la tabla de contenidos, la cual consiste en los objetivos, preguntas y respuestas que concierne al fragmento que se pidió que tomáramos de la entrevista. Acá, pues, pasaré a hablar de la regla de tildación, puntuación y uso de mayúsculas, y se finaliza con las conclusiones, la frase que usted siempre pide y las fuentes de información. En objetivos se refiere a que debemos explicar las reglas de tildación, puntuación y uso de mayúsculas en un fragmento de la primera entrevista sobre las prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. En este caso, hemos tomado un fragmento de la entrevista que se realizó la semana pasada y en aquella voy a explicar sobre todos los signos de puntuación que tenga, o también se refiere a sus tildes o acentos y a sus mayúsculas. En la pregunta número 1 del fragmento dice, ¿cuál es el procedimiento que sigue para poder curar el chucaque? Aquí, como vemos, tiene una mayúscula, primeramente, que es la C. Aquí se coloca o se aplica esta ley por una regla que dice que al comenzar un enunciado, la primera letra de la primera palabra siempre va a ir con mayúscula. Y hay otra regla que también dice que si es que una pregunta o interrogante comienza el enunciado, también se escribe la primera letra con mayúscula. Después vemos que hay una A tildada, la cual que si estuviera en una oración normal no se tildaría, pero en este caso existe la tilde diacrítica, la cual nos dice que el conector cual al inicio de cada pregunta siempre se debe tildar, salvo que hayan algunas excepciones. Voy a proceder a leer el contenido. Lo primero que se debe hacer es diagnosticar, es decir, ver si la persona tiene dolor de cabeza, latidos en el ombligo o náuseas. Con estos síntomas podemos determinar si es un chucaque en la cabeza o es en el vientre. Cuando el chucaque es en la cabeza, se procede a jalar el cabello o hacer masajes. De esta manera, se liberaría el chucaque. Por otra parte, el chucaque en el abdomen se cura mediante bebidas, como por ejemplo, el yonque con limón o haciendo masajes con el codo o en el ombligo. Ahora voy a pasar a explicar las mayúsculas. Aquí vemos primeramente la L mayúscula, que esta se tilda porque está iniciando pues ya sea un enunciado o el texto completo, y por la regla debe llevar la primera letra con mayúscula. Después vemos la segunda mayúscula, la cual es la E. Esta se coloca por una regla que menciona que está obligada por la puntuación. ¿A qué se refiere esto? Que después, ya sea de un punto seguido o un punto aparte, también se debe colocar la primera letra con mayúscula. En la siguiente vemos dos Cs, ya sea esta o esta, en con o en cuando, que también se aplican con la misma regla de que están obligadas por la puntuación. En este caso, después de un punto seguido. Y por último, al menos en esta diapositiva, está la mayúscula P, que no solo está obligada por la regla de la puntuación, sino que también es porque está comenzando otro enunciado en otro párrafo. Ahora voy a pasar a explicar lo que son los signos de puntuación. Aquí primero vemos, al finalizar esta oración, un punto seguido. Y esto pues se coloca mayormente cuando se quiere iniciar otro enunciado u otra oración. Después del conector, es decir, también va una coma. Luego, donde dice cabeza, empieza otra coma para que siga con el enunciado. Esto nos va a indicar una pausa. Después comenzamos con otro punto seguido para poder empezar otro enunciado y termina con otro punto seguido de igual manera. Luego se viene una coma que se refiere a la coma incisiva, ya que está separando los incisos en caso de esta oración.
Y finaliza con un punto aparte que indica que ha culminado un párrafo y va a empezar por otro. Luego dice, por otra parte, eso también se aplica una coma por un conector. Dice, el chucaque en el abdomen se cura mediante bebidas, como por ejemplo, aquí también se encuentran dos comas incisivas, el yongue con limón o haciendo masajes con el codo en el ombligo. Y por último, pues se encuentra el punto final, que pues obviamente indica que el texto ya culminó. En la pregunta número 2 dice, sus prácticas tienen el riesgo para la salud del paciente. Primero, vemos una mayúscula que es la S. Acá se coloca por la regla que mencioné que está comenzando un enunciado. Luego dice, de ser así, coma, que indica pues una breve pausa para comenzar una pregunta que tiene una ligera relación, la cual dice, ¿cuáles serían estos riesgos? Aquí vemos que la C no está tildada. En este caso está correctamente escrito porque la pregunta no está iniciando el enunciado, sino más bien lo está continuando, por como se ve aquí. Luego dice, sí, estas prácticas tienen sus riesgos. Estos riesgos se deben a un mal diagnóstico. Por ejemplo, la persona puede tener dolor abdominal, pero esta dolencia es producida por una apendicitis. En este caso, si se hacen los masajes, el riesgo sería que se reviente el apéndice y ocasione la muerte del enfermo. Primero vemos una S mayúscula, que es porque está empezando ya sea el texto o el enunciado. Luego vemos una coma, que en estos casos es porque cuando el sí se cuenta como un solo elemento. En este caso es un elemento de afirmación. Luego vemos un punto seguido y continuando con una E mayúscula. El punto seguido es porque ha finalizado el enunciado y la E pues mayúscula que vemos, al igual que esta P mayúscula o en esta otra E mayúscula, es porque están obligadas por la puntuación. Ahora, en este punto seguido también indica que va a comenzar otro enunciado y ha finalizado el anterior. En esta coma, como mencioné, es porque está uniendo una continuación de la oración después del conector. Ahora, dice, la persona puede tener dolor abdominal. Ha culminado un elemento del enunciado y se va a otro que tiene una ligera relación. Por eso es que va esta coma. De ahí viene el punto seguido que ya expliqué por qué. Se debe colocar ahí. Y por último, el punto final, la cual indica que el texto ya ha terminado. Bueno, profesor, después de esto voy a pasar a explicar la regla general de tildación. Bueno, profesor, ahora ya finalizando esta explicación de la ortografía, voy a pasar a lo que es la regla general de tildación. Acá, pues, la palabra cual no la he resaltado porque ya le expliqué en un principio. Esta se tilda por la tilde diacrítica aquí, ya que el cual está escrito de una forma interrogativa. Luego vemos la palabra náuseas. Aquí, por lo que se ve, es una palabra esdrújula. Como es esdrújula, ustedes dirán que, pues sí, está correctamente tildado. Por regla general, todas se tildan en el caso de las esdrújulas, pero aquí hay algo muy peculiar, ya que náuseas puede estar escrito correctamente, ya sea con o sin tilde. Pero bueno, pasando a la siguiente, la cual es síntomas, en esta sí es una esdrújula completamente y por la regla general se tilda sin excepción. En la siguiente dice liberaría. Aquí vemos que esta es una palabra grave o llana, la cual no debería tildarse porque termina en vocal. Pero sin embargo, esta se tilda por una regla de excepción. La siguiente es limón. Esta sí se tilda porque es una palabra aguda y termina en la consonante N.
En la pregunta número 2 vemos la primera palabra que es prácticas. Como expliqué, esta es una esdrújula. Esta se tilda sin excepción. La siguiente es así. Esta es una palabra aguda. Esta sí se tilda porque termina en vocal. La siguiente es cuáles. Acá esta se tilda porque también está escrita de forma interrogativa. La siguiente es sí. El sí, este sí está tildado porque se escribe de una manera afirmativa. La siguiente es prácticas. Esta se tilda porque obviamente es esdrújula o proparoxítona y se tilda sin excepción. La siguiente es la palabra sería. Esta se tilda por una regla general de excepción, la cual se refiere que aunque sea grave, se tildaría. Y la última está la palabra apéndice, que también es una esdrújula y se tilda sin excepción. Ahora voy a pasar a leer las conclusiones. Dice, al realizar este trabajo, pudimos obtener conocimientos más relevantes, ya que al entablar un diálogo con alguien que tiene conocimientos acerca del tema nos hace tener una mejor visión y una mejor comprensión sobre las respuestas que buscamos. Se refiere a que nosotros, al estudiar esta hermosa carrera que es la medicina humana, necesitamos todo el conocimiento posible durante nuestro estudio universitario antes de graduarnos para poder tratar de la mejor manera a nuestros futuros pacientes. Y esto no solo puede incluir un caso de medicina actual, los artículos actuales, artículos científicos, sino también que deberíamos consultarle a personas con experiencia, personas que han vivido mucho más tiempo que nosotros y ya tengan un conocimiento que nosotros desconocemos sobre ciertos males o afecciones que sufre nuestro cuerpo pues día a día. La siguiente conclusión dice, a nuestro criterio, el uso de normas ortográficas debe ser imprescindibles, ya que éstas serán de gran ayuda a lo largo de nuestra vida profesional, porque nos ayudarán a tener una mejor redacción y expresión. Primero, refiriéndose al uso de las mayúsculas, estas nos pueden ser muy útiles, sobre todo para, no solo por una regla o por aprenderse simplemente una redacción correcta, sino también ya que en un escrito que nosotros quizás hagamos en el futuro, nos puede servir para dar a denotar ya sea pues un nombre propio o quizás unas siglas o incluso el inicio de algún tipo de enunciado. Y si hacemos referencia a la puntuación y a la tildación, pues todo junto es demasiado trascendental, no solo para nuestra redacción o nuestro lenguaje escrito, sino también oral, ya que gracias a ella podemos no solo indicar el significado de una palabra, sino también saber cuándo debemos pausar nuestra voz o nuestra redacción. Y bueno, para finalizar, se encuentra la frase motivacional que colocamos al final de cada exposición, la cual dice, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. ¿A qué se refiere esto? Aristóteles se refería a que durante nuestra vida nosotros adquirimos un montón de conocimientos, pero esto no solo debemos tenerlo acá almacenado en nuestra mente, sino que también debemos aplicar los conocimientos en la vida diaria, en acciones que nos pueden ocurrir en cualquier momento. En este caso, refiriéndonos a nuestra carrera, un ejemplo, todo este conocimiento que estamos adquiriendo, tenemos que aplicarlo, obviamente, con los pacientes ya cuando empecemos a trabajar. Y eso no solo, pues, indicaría que estamos expandiendo más nuestras capacidades, sino que también estamos usando de manera correcta todo ese conocimiento y de esa forma podemos adquirir más experiencia. Y bueno, profesor, ya con esto mi exposición culmina. Acá se encuentran las fuentes de información y con un gusto me despido. Muchas gracias.